Miguel Arteaga. Ingeniero. ¿Tiene problemas ustedes? No lo había visto. ¿Tiene problema usted con el Zoom de del anterior cuestionario, señor? Por favor, seamos serios. Les he repetido, coloquen su apellido y su nombre para poder identificar. La próxima vez no lo voy a aceptar y no va a ser válido su examen. ¿Ya? Segundo aviso, habrán visto en el Moodle, el día miércoles tenemos entonces la segunda práctica de programación. Cuidado que la hora que reporta ahí Moodle es la hora de finalización. Ok, como siempre vamos a empezar a las 7:35 el práctico. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a ver una clase muy importante. Vamos a finalizar entonces de ver los modos de direccionamiento que tiene el procesador, indispensable para poder obviamente programar. Vamos a hacer un breve repaso. Bien, hasta el momento habíamos visto 3 modos de direccionamiento: inmediato, por registro y directo. Ok, luego dijimos, si yo tengo un arreglo o una matriz, ¿cómo podemos acceder a los elementos de dicho arreglo, dicha matriz? Bien, una forma sería, obviamente no puedo usar el modo inmediato ni el modo por registro, porque los datos están en memoria. Okay. Usar el modo de direccionamiento directo, que lo hemos visto hace ya casi más de un mes. Y es perfectamente válido. Por ejemplo, ¿cómo accedo al primer elemento? Bueno, si quiero copiar el primer elemento al registro AL, entre corchetes coloco el nombre, ¿sí?, de la variable, en este caso arreglo. ¿Sí? Ok, si no le coloco nada acá o le coloco más 0, entonces estaría accediendo al primer elemento del arreglo. Ahora, ¿cómo accedemos al segundo elemento? Bueno, basta que nos desplacemos desde el inicio. No se olviden que el nombre de la variable del arreglo en realidad es la dirección en memoria del primer elemento del arreglo. Ok, entonces para acceder al segundo elemento nos desplazamos del inicio, nos desplazamos de un byte. Y vamos a acceder al segundo elemento. Bueno, y así sucesivamente. Ok, y viceversa. Ok, si yo quiero almacenar un nuevo valor en algún elemento del arreglo, bueno, acá tenemos memoria registro, acá tendríamos registro memoria, ¿no? En este caso, el contenido del registro AL, ¿no?, lo voy a almacenar en el segundo elemento del arreglo, que tiene, por supuesto, esto viene a ser el índice, en otras palabras, ¿no? Entonces estaríamos hablando del segundo elemento del arreglo, que tiene índice igual a 1. Bueno, esto es perfectamente válido, pero dijimos que si mi arreglo es muy grande, entonces este modo de direccionamiento no es en absoluto flexible. Tendría que escribir tantas instrucciones como elementos tiene mi arreglo. Entonces, la clase anterior vimos un nuevo modo de direccionamiento
Y de paso vimos un programa muy importante. ¿Okay? ¿En qué consistió entonces ese programa? Bien, tengo un arreglo igual que antes a nivel de byte. El programa va a sumar los elementos del arreglo y la suma la vamos a almacenar en la variable que hemos llamado suma. Bien, y acá está todo el programa, señores. Entonces dijimos, es una forma de hacerlo, ¿no? Después vamos a ver que hay otras formas de hacerlo. Bien, defino un contador. Obviamente el contador sirve para controlar el ciclo. ¿Cuántos elementos tenemos que sumar? 5. Entonces el contador en sí. Luego dijimos el registro donde voy a ir almacenando las sumas parciales hasta obtener la suma total. Tengo que asegurarme que esté en 0, ¿no? Ok, entonces lo aceleramos. En este caso tomé el registro A. Bien, luego vamos a inicializar lo que es un puntero. En este caso es un registro y como el nombre de la variable, a diferencia de antes, no está entre corchetes, significa que lo que va a copiar en este registro es la dirección de memoria donde comienza el arreglo. Eso en C++ se indica de esta forma. Dirección de la variable arreglo, lo copiamos, le asignamos a la variable RB. Y es lo mismo de esto. Solamente que en este caso RB, que es un registro. Y acá, señores, tenemos el modo indirecto por registro. Entonces, fíjense que lo que está entre corchetes, ¿sí? Siempre tiene que ser una dirección, ¿sí? Y con esa dirección siempre accedemos, sí, a la memoria. En este caso, ¿cómo funciona entonces este modo? Sume lo que hay en AL, vaya a donde apunte el contenido del registro RBX, que obviamente está apuntando al primer elemento del arreglo, y ahí va a encontrar el operando que va a sumar a A. ¿Okay? Fíjense que este no es un modo directo. Tampoco es un modo por registro, porque si no tuviera corchete sería el contenido del registro. Okay. Y ahora fíjense qué fácil. ¿Cómo hago para acceder más adelante al segundo elemento? Si nosotros incrementamos el contenido del registro, en realidad estamos incrementando una dirección de memoria. ¿Okay? Y luego controlamos el ciclo, el loop. Decrementamos el contador porque ya sumamos un elemento, nos falta sumar 4. Y luego, fíjense, ya me interesa saber si el contador llegó a 0. Cuando el contador llegue a 0, habremos sumado los 5 elementos. Si no llegó a 0 el contador, entonces vamos a seguir, tenemos que seguir sumando. Ok, y eso lo hacemos con el jump no Z. Este jump ya lo vimos, se ejecuta si encuentra que la bandera Z está en 0. Ok, si la bandera Z está en 1, ok, significa que el contador llegó a 0 y este jump condicional ya no se ejecuta y nos salimos del ciclo
¿Y qué hacemos? Bueno, en ese caso en AL tendremos la suma y lo almacenamos la suma en memoria. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, veámoslo rápidamente. Entonces, acá lo tenemos. Vamos a ver entonces nuestro arreglo. Ahí está, señores, los 5 elementos al nivel de byte a 10, 20, 30, 40, 50. Esos son los elementos que vamos a sumar. Aquí está nuestro programa. Ok. Se visualiza inmediatamente que hay un jump condicional resaltado en amarillo. Cuidado, acá piensen que Z. Después vamos a ver que hay este otro jump que hace lo mismo, es otro memónico. Ok, empezamos entonces. Inicializo el contador en 5. Borramos AL. Ahí vamos a ir almacenando la suma. Inicializamos el puntero. Donde inicializamos el puntero, obviamente, estamos inicializando justamente en esta dirección y apunta al primer elemento de la red. Y ahora está el modo indirecto por registro. Sume lo que hay en AL, que es 0, y vaya a memoria donde apunta el contenido del registro RDX. Y ahí va a encontrar el operando y lo suma a 0 más 10, 10. Y ahora fíjense que al incrementar el registro RDX, en realidad estoy incrementando una dirección de memoria. O sea que este contenido apunta ya no a la 40, 30, 10, sino a la 11. Ahora manejamos el ciclo, decrementamos 4. Y como ven, se activó la flecha roja. Este jump se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la bandera está en 0. Esa es la condición para que se ejecute este jump. Muy bien, entonces va a volver acá y va a realizar una nueva suma, pero esta vez RBX ya apunta al siguiente jump. 10 más 20, 30, en X es 1. Y hemos sumado los dos primeros elementos, bueno, y así sucesivamente. Vamos sumando. Okay. Acá ya habremos sumado los 5 elementos, el resultado es 96 en hexa, 150 en decimal. Ahora fíjense lo que pasa acá. Ok. Incrementamos el contador para la próxima vez. Y decrementamos el contador. Pero cuidado, el contador está en 1. 1 menos 1, 0. La bandera Z se levantó diciendo el resultado ha sido un 0. Y ya no se habilita entonces este jump condicional. Como ven, ya no hay la flecha roja. Y el programa sale del ciclo y continúa en forma secuencial. En AL tendremos la suma y lo almacenamos en memoria. Okay. Otra cosa que podemos ver. Bien. Así se traducen, señores. Hay 3 tipos de loops, ¿no es cierto? El do while, el while y el for son todos loops, son todos ciclos.
Lo que hemos implementado acá es un do while. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque primero sumamos y luego nos preguntamos si el contador llegó a 0, ¿no es cierto? Bien, acá también lo podemos ver, este es el programa. Y acá tenemos el jump condicional. Ok, que si se ejecuta cuando la bandera Z está en 0, nos vamos por la flecha verde y en ese caso sumamos. Aquí está el modo indirecto por registro. Y fíjense acá la flechita que vuelve acá. Ok, o sea que tenemos un ciclo. Entonces vuelve acá. Cuando ya no se cumple la condición, en otras palabras, cuando el contador llegó a 0, ¿sí? Nos salimos del do while y seguimos el programa, ya no se ejecuta el salto, el programa sigue en forma secuencial y la suma que está en AL lo almacenamos en memoria y finaliza el programa. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok, otra cosa que dijimos, también si quieren, pero podemos usar una nueva instrucción todavía para que sea más compacto el programa, que es la instrucción loop. Ok, el nombre lo dice todo, loop, ciclo. Esta instrucción hace exactamente lo que hace estas dos instrucciones. Entonces lo vamos a... ¿Qué hace esta instrucción? Decrementa el contenido del registro C, en este caso es CX, y hace un jump si se cumple la condición, ¿no? Pero tengan cuidado, si usan el loop, porque está implícito que el loop realiza estas dos instrucciones, el contador tienen que colocarlo en el registro C, no en cualquier registro. ¿Por qué? Porque el loop lo que hace es decrementar el contenido de C y no de otro registro. Solamente, obviamente, el registro C. ¿De acuerdo? Si quieren lo ejecutamos. Ok. Ya, ahí está el programa. Y entonces le decimos, se llama suma indirecto registro. Es el nombre del programa a nivel de byte. Ok, lo tiene agarrado, abierto el debugger, así que no me permite. Ahora sí lo ha hecho, lo cargamos. Y no lo salvamos, como siempre. Bueno, entonces creo que no lo salvamos acá. No salvamos, sí, la actualización que hicimos. Okay.
Ahora sí. Ahí está. Me aparece el loop en amarillo porque es condicional, obviamente. Bien, lo mismo de siempre. ¿Sí? Sumamos el primer elemento en AL. 10, incrementamos y ahora el loop. Fíjense que aparece la flecha roja. Ok, ¿qué hace el loop? Hemos dicho dos cosas. Decrementa el registro C, en este caso donde está obviamente nuestro contador. Ok, y si este valor no llegó a 0, entonces, como ven acá ya está la flecha, se va a ejecutar el salto. Han visto que el loop decrementó. Bien. ¿De acuerdo? Y ahí se va ejecutando el ciclo hasta que, igual que antes, el loop va a decrementar y ya no me aparece la flecha roja porque el contador llegó así. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Ok, ahora vamos a pasar a ver un nuevo modo de direccionamiento que se llama base más índice. Base más índice. Entonces, veámoslo. Una cosita más, señores, antes de pasar al base más índice. No se olviden que si yo defino mi arreglo a nivel de Word, por ejemplo, obviamente acá tengo que reservar a nivel de Word. ¿Qué cambios hay que hacer? Bueno, el contador es el mismo, son 5 elementos. Obviamente acá donde voy a almacenar la suma, debe ser un registro, ¿sí?, de tamaño Word. Esto es lo mismo. Y obviamente la suma lo tengo que hacer sobre AX, ¿no? Pero cuidado. El puntero se tiene que desplazar de 2 en 2. O hacen 2 incrementos o hacen un add, 2. ¿De acuerdo? Si lo definen a nivel de doble, de 4 en 4. Y si lo definen a nivel de quad word, de 8 en 8. Porque si no, no van a acceder correctamente a los elementos de la red. Y por último, también podemos sumar o restar una constante. Por ejemplo, en este caso significa donde apunta el contenido de RBX, como hace un momento, todavía desplácese en este caso de 2 bytes hacia adelante o de 2 bytes hacia atrás. Esto se lo acepta perfectamente el assembly. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, vamos entonces ahora a un nuevo modo de direccionamiento. Base más índice. Tenemos el mismo arreglo, en este caso a nivel de byte, la variable suma, donde vamos a almacenar. Veamos los cambios, esto es lo mismo, el contador, aceramos a L, es lo mismo. Inicializamos el puntero al inicio del arreglo, exactamente igual que antes. Ahora la novedad es la siguiente. Vamos a tomar un registro, cualquiera, obviamente de lo que no hemos usado, para que funcione como un índice. ¿Ok? Bueno, todos sabemos que en los lenguajes de alto nivel, cómo se accede a los elementos de un arreglo, el nombre del arreglo, corchete, y entre esos corchetes
colocamos el índice. Si quiero acceder al primer elemento, el índice será 0 y así sucesivamente. Acá vamos a hacer algo parecido. Bien. Entonces me aseguro que el índice inicial esté en 0. Y acá está, señores, el modo de direccionamiento base más índice. ¿Por qué se llama base más índice? Porque RBX, igual que antes, apunta a la base de la red, o sea, al inicio de la red. ¿Ok? Y le sumamos el contenido de un registro que va a funcionar como un índice. Entonces, la primera vez, la suma, toma L que es 0. En RBX tendremos el inicio, la dirección del inicio del arreglo, 40, 30, 10, por ejemplo, y le suma el índice. La primera vez, como el índice es 0, 40, 30, 10 más 0, accede al primer elemento. Y luego, fíjense qué pasa. Lo que incrementamos es el índice. RBX no lo tocamos, va a apuntar siempre al índice. Esto es lo mismo. Manejamos el ciclo. La segunda vez que pasemos por acá, RSI va a estar en 1. 40, 30, 10 más 1, 40, 30, 11. Estaríamos accediendo al segundo elemento y así sucesivamente. Por eso se llama base más índice. A ver, veámoslo. Bien, el arreglo es el mismo. Acá lo tenemos. Ok, el contador igual que antes. Limpiamos el registro donde vamos a ir acumulando la suma. Inicializamos el puntero. Y ahora el registro RSI lo voy a usar como un registro índice. El contenido, por supuesto. Y me aseguro, si bien acá ya está en 0, que esté en 0 ese registro. Ahí está, señores. Base más índice. Entre corchetes, por supuesto, porque esto me va a dar la dirección de memoria donde va a encontrar el operador. ¿Ok? Entonces, la primera vez lo tenemos acá, que hace esta instrucción para encontrar el operando, toma el contenido de RBX 40, 30, 10 y le suma el contenido del registro. Pero está en 0, obviamente, 40, 30, 10. Entonces, vamos a acceder al primer elemento. Ahí está. Ahí está, señores. Bueno, me salté algunas cositas. Incrementamos ahora el índice para acceder al segundo elemento. Y manejamos, igual que antes, ¿sí? El ciclo. Decrementamos el contador, 4. Y como ven, aparece igual que antes la flecha y volvemos a sumar. Pero fíjense que la segunda vez, ¿dónde va a encontrar el operando? Como el registro RSI, que es el índice, ¿no? Lo hemos incrementado, está en 1. Entonces, 40, 30, 10 más 1, 40, 30, 11. Ahí está la dirección donde va a encontrar el operando y lo suma con lo que había en A. Igual que antes, va a ser 30. Ahí está. Incrementamos el índice para la próxima vez, 2. Decrementamos, etcétera, etcétera. Vamos sumando.
Aquí habremos terminado la suma. Incrementamos el índice para la próxima, pero esta vez ya no vamos a volver a la suma porque 1 menos 1, 0. Este ya no se ejecuta. Igual que antes tenemos la suma. Entonces se llama base más índice. ¿Okay? Base más índice. También, bueno, se lo dejo. Si quieren, pueden sustituir estas dos instrucciones, como vimos antes, por la instrucción loop. Pero no se olviden de colocar el contador en el registro C. Igual que antes, podemos sumar o restar todavía una constante, que sería el número de bytes que quiero desplazar. Por ejemplo, acá calcula la dirección y todavía le suma, nos desplazamos todavía 32 bytes hacia adelante o 32 bytes hacia atrás. Si quieren también lo podemos, lo normal es dejar dentro el corchete, pero también le acepta esta notación, la constante la pueden sacar fuera del corchete. Ok. Ahora, otra notación es la siguiente. Lo mismo. Vamos a sumar. Contador. Limpiamos el registro. Fíjense que acá no voy a inicializar el puntero. RSI va a seguir funcionando como índice y yo puedo usar esta notación que es casi muy parecida, ¿sí?, a una notación en un lenguaje de alto nivel. Add AL, y acá ¿qué pongo? El nombre del arreglo. Sabemos que el nombre del arreglo es la dirección de memoria donde empieza, ¿sí?, el arreglo más el índice. Fíjense que en un lenguaje de alto nivel esto sería casi sería lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. Arreglo con... Ahora, dependiente del contenido de RSI, si RSI es 0, si yo coloco un 0 acá, en un lenguaje de alto nivel estamos en lo mismo. Entonces, muy parecido a cómo accedemos los elementos de un arreglo en los lenguajes de alto nivel. Entonces, esta es una segunda posibilidad, o si quieren, igual que antes, podemos usar un registro que actúa como registro base, que hace lo mismo en realidad, porque el registro base va a tener la dirección inicial de arreglo. A ver, veámoslo entonces. Bien, el arreglo es el mismo, este es lo mismo, esto es lo mismo, este es el índice. Fíjense que no estoy inicializando el puntero y acá está. Han visto cómo el nombre del arreglo es la dirección inicial del arreglo, ¿no? Ahí está. ¿Cómo trabaja esta instrucción? Bueno, súmele a la 40, 30, 10 el contenido de la primera vez va a estar en 0. Y lo demás es lo mismo. Si quieren ponemos acá un breakpoint.
Le damos y ya lo habremos ejecutado. Ahí está la suma. El registro RCX quedó en 0 y el RCI quedó en 5. Cuidado que acá el RCI ya se desplazó. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está acá, pero nunca llegamos a acceder a este elemento porque ya nos hemos salido. ¿De acuerdo? Ok, ahora ¿qué pasa? Bien, ¿qué pasa ahora si yo en vez de tener un arreglo a nivel de byte, tengo un arreglo a nivel de Word, de doble o de cuadro? ¿Cómo accedo a los elementos en forma secuencial? Por ejemplo, si yo tuviera acá a nivel de Word, ok, ¿qué elementos tengo acá que cambiar? Bueno, acá obviamente esto queda igual. Acá voy a cambiar obviamente porque tengo que limpiar un registro a nivel de Word, ¿no? Esto queda lo mismo, esto queda lo mismo, obviamente acá. ¿Y qué pasa con el índice, señores? Para acceder, ¿queda bien así el programa o hay que modificar alguna otra cosa? Y señores, ¿qué pasa? ¿Está bien o hay que modificar algo? ¿Funciona con el incremento del índice o no? La segunda vez. Nadie. ¿Están siguiendo? Funciona. ¿Funciona o no funciona el programa? A ver, señores, ¿qué pasa pues la segunda vez? Incremento el índice. Cuando vuelvo acá, ¿en qué dirección de memoria me va a acceder el índice, el elemento? 40, 30, 10 más 1, 40, 30, 10, 40, 30, 11. ¿Es correcto? Obviamente que no, porque tengo que ir de 2 en 2. ¿Sí o no? Estamos a nivel de Word. Entonces, lo que yo tendría que hacer acá para que funcione, tendría que incrementar una segunda vez o hacer un add RSI,2, sumarle 2, para que funcione correctamente. Si no, no va a funcionar. Pueden probar. Y si le pongo acá doble, esto tengo que desplazarme de 4 en 4. O si le pongo 4, de 8 en 8. Entonces, en resumen, esto que hemos llamado índice no se comporta como un verdadero índice. ¿En qué sentido? Que cuando yo accedo a los elementos de un arreglo en forma secuencial, ¿cómo varía el índice? ¿Cómo varía el índice? Cuando hacen un programa de alto nivel, ¿cómo varía el índice si quieren acceder a los elementos en forma secuencial? ¿Y? De uno en uno. Pero claro, de uno en uno. De uno en uno, independiente del tamaño de los elementos. Si
Accedo en forma secuencial, estoy hablando. Y acá, señores, lo que hemos llamado índice, sí es un índice, pero si yo lo accedo en forma secuencial, ¿sí? Por ejemplo, con un arreglo a nivel de Word, el índice no me está cambiando de 1 en 1, sino de 2 en 2. Entonces, para solucionar eso, tenemos el último modo de direccionamiento que tiene Intel UMD, que es el más potente, y se llama índice escalar. No se dejen impresionar por el nombre, en realidad es un base más índice más una cosita que vamos. Ahí está. Bueno, el ejemplo es el mismo. Esto es lo mismo, el contador AL. Ok, bueno, defino un puntero al inicio. Este va a ser mi índice. Y esto es lo mismo. Ahora, sume AL, base más índice. Pero acá hay una multiplicación por una constante. Esa constante, ¿qué nombre que le han dado? Se llama factor de escala. ¿Pero qué es el factor de escala? ¿Cuánto puede ser este valor? 1, 2, 4, 8. ¿Se dan cuenta qué es eso? Es el tamaño de los elementos de mi arreglo. Si los elementos de mi arreglo, como en este caso, es de 1 byte, el factor de escala es 1. Si fuera a nivel de Word, el factor de escala acá, 2. Ok, 4 u 8. Entonces, señor, este es el que tiene en cuenta, ¿qué cosa? El tamaño de los elementos. Pero en este caso, ahorita lo vamos a comprobar, el índice va de 1 en 1, como debe ser. Si quiero acceder, repito, en forma secuencial, de 1 en 1. Porque el que se va a ocupar del tamaño es esta pequeña constante acá. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, bueno, a nivel de byte es muy fácil, inclusive no es necesario colocar más 1. Bueno, la primera vez va a ser 0 por 1, 0. La primera vez accede al primer elemento, luego incremento. La segunda vez 1 por 1, 1. Accedo al segundo byte. Ahora, ¿qué tal si esto está a nivel de Word? Si está a nivel de Word, acá tengo que ponerle un 2. La primera vez 2 por 0, 0, accedo al primer Word. Incremento nomás el índice una vez. La segunda vez, ¿qué pasa? Okay. Tengo acá 1 por 2, 2, señores. Entonces accede al segundo Word, o sea, se salta los 2 primeros bytes que corresponden al primer elemento. ¿Ok? Bien, veamos lo funcional. Como le digo, es nomás un base más índice más una cosita. Bien. Bien, esto es lo mismo, el puntero, el índice, y como ven acá ni siquiera se ha dado el trabajo de ponerlo por 1, porque obviamente por default es
Si quieren lo colocan, bueno, acá ni siquiera lo he colocado. Es 1, ¿no? En realidad esto es un base más índice, que es lo mismo que vimos antes. No hay ninguna. Ahora veamos un caso en que tenemos, a ver. Es este. Ya, veamos un caso en que tengamos, por ejemplo, un arreglo a nivel de doble. Bueno, la suma le reservo un doble, el contador es el mismo, cuidado acá, siendo un doble, tengo que tomar un registro de un doble, 32, esto es lo mismo, el índice lo mismo, acá está. RBX más el índice por 4. Porque 4 estoy a nivel de doble, ¿no? Son 4 bytes. Eso es todo. La primera vez el índice está 0. 0 por 4, 0. Accede al primer doble word de la red. Incremento el índice una sola vez. La segunda vez que yo pase por acá, 1 por 4, 4. 40, 30, 10 más 4, 40, 30, 14. Accedo al segundo doble. ¿Se dan cuenta? Pero el índice sigue de 1 en 1 como debe ser. Okay. El arreglo, el control del ciclo es el mismo. A ver, veámoslo. Entonces, en realidad es un factor de... Es un base más índice donde el tamaño de los elementos se lo multiplica por el índice. Ahí lo tenemos. Cuidado, acá ya estoy usando 32 bits, ¿no? Ok. A ver, vamos al comienzo. Ahí está, ahora sí, ya tenemos 10, 20, etcétera, etcétera. Estamos a nivel de doble, ¿no? Ok, esto es lo mismo, apunta al inicio. El índice. Y ahora fíjense, ¿cómo encuentra el operando que le va a sumar a RBX más RSI por 4? La primera vez RSI está en 0. 0 por 4, 0. ¿Dónde apunta? Pero como acá tenemos un registro de 32, que es el que manda el destino, va a tomar los 4 bytes. Y ese es el primer elemento. Ahora fíjense que el índice solo se incrementa de 1 en 1. Ahí está. Bueno, esto es lo mismo, el control de ciclo. La segunda vez, ¿cómo encuentra esta instrucción el segundo elemento? RBX no cambia. Está apuntando siempre al inicio. Pero RSI es 1. 1 por 4, 4. 40, 30, 10 más 4. 40, 10, 14, 10, 11, 12, 13. Fíjense que accedemos al segundo elemento. La suma es 30. 1. Incrementamos el índice y así sucesivamente. Okay. 4 por 2, 8. 8 le suma a R. O sea, 1, 2, 5, 6, 7, 8 estaremos. Bueno, y así sucesivamente.
Obviamente la respuesta es la misma porque los valores son los mismos, 96 y término. ¿Ok? Y por último, señores, igual que hicimos antes, puedo poner directamente el nombre de la variable arreglo, ¿sí? Más, bueno, en este caso RCI. En vez de inicializar acá un registro y colocar acá el registro, puedo poner directamente el nombre de la variable arreglo, ¿no? Porque en realidad sabemos que el nombre del arreglo es la dirección de memoria del primer elemento. Y por último, este es el modo sí, más complejo que tiene el Intel. Base más índice multiplicado por 1, por 4, por 8, etc. Más todavía podemos sumarle un desplazamiento. Todavía, si quiero, a partir de esta dirección, puedo desplazarme 64 bytes hacia adelante. Bien, el resumen, señores, es el siguiente. La próxima clase vamos a redondear también todos los conceptos. ¿Qué modo de direccionamiento tiene el Intel? Hemos visto inmediato. Estos dos modos no acceden a memoria. Ahora, ¿qué modos acceden a memoria? Lo más común es tener datos en memoria, ¿no? El directo y el indirecto. En el indirecto tenemos tres, los que vimos hoy día. El indirecto por registro, el base más índice y el índice escalar. Entonces, este modo, el directo y el indirecto acceden a memoria. Acá estos no acceden a memoria, registro e inmediato. ¿Por qué? Porque este es un dato inmediato, no es memoria, y el contenido en registro tampoco está en memoria. Y además hay un modo de direccionamiento que se llama implícito. Por ejemplo, ret es un modo de direccionamiento implícito. Porque como su nombre lo indica, todo está implícito. Fíjense que acá yo no necesito colocar absolutamente nada. Porque todo está implícito. Otro que vamos a ver es no operation. Es una instrucción curiosa, es una instrucción que no hace nada, pero es muy importante, sirve de relleno. Puedo colocar en un programa, entonces acá, qué sé yo. Después podría sustituir esto por alguna instrucción. Ok, señores. Entonces, ¿algunas preguntas, dudas? Si no, nos vemos el día miércoles. No se olviden, el día miércoles tenemos el segundo práctico de programación. Y no se olviden que la hora que está en el Moodle solamente reporta la hora de finalización, no la hora de inicio. La hora de inicio va a ser como siempre a las 7:35. Bien, si no hay preguntas o dudas, finalizo, señores.
Ok, Inge, gracias. Nada, a ustedes, gracias, hasta luego a todos, voy a finalizar.